Hola, este es el tercer video de la quinta temporada del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Para quienes no saben, pues mi nombre es Francisco Bermúdez Guerra. He sido bloguero jurídico durante muchos años y decidí hace un año y medio grabar un curso online de conceptos jurídicos que está dirigido básicamente, aunque no solamente, a personas que hasta ahora están estudiando el tema del derecho. Pueden ser personas del colegio, o personas que en la universidad o personas de otras disciplinas que quieran aprender algo de derecho. Estos videos pueden de pronto sonar demasiado superficiales, demasiado banales para personas que ya, pues, no sé, personas que tienen doctorado en derecho o alguna cosa así, puede sonar muy superficiales. Pero lo que a mí, a mí me anima a grabarlos es para las personas que están asumiendo este tema, personas que no tienen acceso de pronto a bibliotecas, pero sí tienen una conexión a internet, entonces pueden ver estos videos. A mí me escribió hace poco una persona que me dijo que era un niño y que estaba mirando el video en el celular de la tía, no sé, me generan dudas, porque de pronto es un niño genio, ¿no? Coge el celular de la tía y en vez de buscar a Rihanna empieza a buscar qué es la rama ejecutiva. Entonces, por favor, mesura. Eh, La verdad es que yo sé, yo desde hace muchos años estoy en el internet y hay gente que llaman, yo me acuerdo que cuando estábamos con los blogs llamaban los trolls, que era gente que se metía a hacer insultos en los blogs. Hoy los llaman haters, entonces ya, los que nosotros llamamos trolls en los blogs, entonces aquí en YouTube los llaman, en las redes sociales ahora los llaman haters, o sea, como odiadores. Y hay mucha forma de ser un odiador, no solo decirle a usted es un tonto, usted es un bobo, mire esas gafas, mire ese pedo tan feo. También hay forma de odiar a una persona burlándose de esa persona. Entonces, si hay un niño que vio estos videos, pues es un genio y lo felicito. Pero si es una persona que se metió a burlarse de mí, tratando de insinuar que es que estos videos solo lo ven personas, o sea, o que los videos son para personas de una escasa formación académica, pues sí, también, y realmente ese es mi objetivo. O sea, no solo para que la vea gente, no estoy insinuando que los que ven estos videos son brutos, son analfabetas o gente, no, sino que hay mucha gente que realmente no está familiarizada con el derecho y quieren hacerlo. De pronto se les dificulta ir a una biblioteca, pero si tienen un computador y una conexión a internet y pues buscan en YouTube. Hay que ver también la realidad de las nuevas tecnologías. Entonces, son bienvenidas también esas personas, no importa la edad. Sí, puede que haya sido un niño de 12 años o incluso más chiquito, aunque no. Créame que me genera dudas eso. Pero de pronto personas que hasta ahora están entrando a la universidad, entonces estos videos están dirigidos también a esas personas. Y si usted también es un erudito y quiere ver estos videos y dar su opinión erudita, pues bueno, está bien. Este tercer video de la quinta temporada, para completar 33 videos de nuestro curso online de conceptos jurídicos, es sobre el tema del derecho como metarealidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Se chifló. El segundo video fue sobre los extraterrestres, el primero sobre los sujetos de derecho, dijo que incluso los ríos tenían derechos, por lo menos en la jurisprudencia colombiana reciente. ¿Qué es la metarealidad? La metarealidad, como su nombre lo indica, está más referido al tema literario que al tema de las ciencias sociales. O sea, la metarealidad se aplica más a las artes que a las ciencias sociales o exactas. Y es una realidad que se crea en la mente de las personas y que es como una fantasía. Les voy a poner un ejemplo. La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es una historia fantasiosa, supuestamente es una historia que se desarrolla en una galaxia fuera del planeta Tierra hace muchos años, como indica la misma película, pero donde se genera un universo y unos planetas que no existen y unos sistemas solares que no existen. Como Star Trek. Viaje a las estrellas también sería una metarealidad sobre la vida humana, pero hacia futuro, sobre cómo la vida humana va a explorar el universo. El Señor de los Anillos supuestamente es hacia un pasado que supuestamente existió, pero hacia el pasado de lo que tenemos ahora, a diferencia de lo que sería como Star Trek.
Tolkien, que fue el creador de la Tierra Media, que es el libro en el que habla el Señor de los Anillos, pues creó este mundo ficticio y él decía que él pensaba que sí había existido, pero si ustedes ven, pues hay elfos, hay dragones, hay, bueno, o incluso como Game of Thrones. Entonces todo eso es metarealidad, pero siempre se ha hablado de la metarealidad hacia lo literario, hacia lo artístico, pero no vinculándolo con el derecho. Y entonces aquí viene la vinculación que yo hago con el mundo del derecho. Y tiene que ver un poco con todas esas creaciones, yo no sé si ficticias o entelequias que hemos creado los abogados y que se han creado desde hace muchos años. Que viene incluso, por ejemplo, el caso de la legislación romano-germánica desde los romanos. Los romanos crearon unas creaciones ficticias al mundo jurídico para facilitar las relaciones comerciales. A los romanos, como yo les he insistido a los estudiantes, los romanos no eran teóricos, eran prácticos y crearon una serie de instituciones jurídicas para facilitar el desarrollo del comercio y de la economía, que era una economía esclavista, la economía romana. Pero en últimas, los abogados vivimos en unas metarealidades. Les voy a poner un ejemplo, los ingenieros no. Usted es un ingeniero civil y quiere construir un puente, usted no puede crear una metarealidad. Usted tiene que crear una realidad, usted tiene un concreto, tiene unas varillas, un acero, un hierro, lo que sea, un cemento, y usted construye un puente, y el puente es algo de verdad. ¿Sí? Un ingeniero de sistemas cuando va a hacer una programación no puede hacer una metarealidad, es un programa con un lenguaje computacional exacto, ¿no es cierto? Un economista no puede hacer metarealidad. La inflación, pues es un porcentaje sobre precios, analiza una realidad sobre estadísticas claras. En cambio, los abogados, a diferencia de las otras profesiones, jugamos entre la realidad y la fantasía, curiosamente. ¿Cómo así? Claro, por ejemplo, cuando se crea una persona jurídica y a esa persona jurídica se le conceden derechos, pues la persona jurídica no tiene una existencia en la vida real, aunque hay abogados que piensan que sí. Les voy a poner un ejemplo, una empresa que se dedique a vender refrescos y es una sociedad anónima, pues ahí tiene empleados, tiene un gerente, ¿existe o no? Pues claro que existe, pero la personería jurídica ¿en dónde existe? Acá, en la cabeza de los que pensamos en la empresa como una persona. Existe la fábrica y los refrescos y los empleados están ahí, pero que eso hace parte de una persona jurídica ya no existe en la vida real, sino que existe en la cabeza de las personas. Eso es lo que se conoce en el mundo del derecho como la teoría de la ficción. Y hay abogados que se oponen a eso desde hace siglos. Dicen, no, eso no es cierto, existe de verdad. Tan es así, a esos empleados cuando les consignan la plata en el banco, ¿quién se las consigna? ¿El Espíritu Santo? No, pues se las consigna la empresa. ¿Sí? Pero sí, pero un ser humano que tuvo que digitar unas claves y hacer unas transacciones bancarias pero un ser humano que lo hizo. Entonces, detrás de las personas jurídicas, pues hay personas de carne y hueso. ¿Sí? Las personas jurídicas no se mueven como tal. Yo esa pregunta se las hacía a mis alumnos y decía, bueno, ¿qué acto jurídico pueden hacer las personas jurídicas por sí mismas? Una vez una persona me levantó la mano y dijo, ¿cuál? Por ejemplo, los contratos, ¿no? Porque igual la persona jurídica no puede contratar por sí misma. Siempre tiene que haber alguien que lo haga por ella, el gerente o el jefe de pagaduría, el vicepresidente administrativo, bueno, lo que sea. Entonces, es una metarealidad. Por ejemplo, el Estado. Los estados, Colombia es un estado. Pero Colombia existe en la vida real, pues claro, si no la cédula suya, ¿quién se la expidió? ¿O qué? ¿Espíritu Santo? ¿O qué? ¿O el presidente de Colombia es el presidente de qué? ¿Del Espíritu Santo? Pues de Colombia. Colombia pues tiene unas fronteras y todo eso. Pero Colombia como una persona jurídica es una metarealidad. Por ejemplo, si uno ve las imágenes del espacio del mundo, uno siempre ve el mundo como el mapamundi, ¿no? Dividido con rayitas y con el nombre, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos. Y resulta que desde el espacio no hay ni fronteras. Muchas fronteras se utilizan las fronteras naturales, por ejemplo, ríos, montañas, pero no se ven los estados no se ven desde el espacio, se ven un todo. Los estados existen acá. Incluso las Naciones Unidas es un organismo supranacional o un organismo de derecho internacional creado por los estados también,
Si el Estado es una entelequia, pues las Naciones Unidas es una entelequia creada por otra entelequia. ¿Sí? Claro, obviamente detrás de los estados y de todos estos organismos, pues hay personas humanas de carne y hueso, ¿no? Pero entonces, esa es la metarrealidad. La metarrealidad es eso, ¿sí? Lo que no sucede con otras profesiones. Los abogados, por ejemplo, en el caso de la creación de personas jurídicas, tenemos que crear esa metarrealidad. ¿Por qué metarrealidad? Porque va más allá de lo que podemos ver con nuestros sentidos. Y esa metarrealidad funciona en nuestra cabeza. Si no, no podría operar. Si no, no podría operar. Cuando uno fuera a crear una persona jurídica, uno diría, no, pues es que la empresa como tal no existe. Lo que existe es el gerente que obra en nombre de fulanito, pero la empresa tiene su propio patrimonio, ¿sí? Los contratos también son metarrealidades. Esos acuerdos de voluntades entre dos o más personas también son metarrealidades. Por ejemplo, el matrimonio. Voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Existe el vínculo con una persona. El vínculo, la atracción, lo que como usted llame, amorosa, sexual, lo que sea, con otra persona, ya sea del mismo sexo o de otro sexo. Y está un tema natural que es la necesidad de tener relaciones sexuales o del apareamiento, como ustedes lo llaman. Pero lo que no existe es esa institución que es el matrimonio. Y dicen, pero claro que existe desde los romanos, más allá de los romanos, ya las civilizaciones, los griegos ya tienen el matrimonio, bueno, los egipcios. Claro, los sumerios, bueno, lo que sea. Pero esa atracción física, si a mí me gusta una mujer, voy a decir una cosa, y yo quiero tener relaciones con esa mujer, tengo relaciones sexuales, listo. Eso es una cosa real, pero ya la creación del matrimonio ya es una cosa ya que es una metarrealidad, es una ficción y que cuando usted la lleva a vivir, uno está viviendo en la misma casa, claro, pero ¿por qué? ¿De dónde surge eso? Del acuerdo de voluntades y todo eso de la sociedad conyugal. Por ejemplo, en el Código Civil, en la legislación civil, para los que son civilistas, saben que la sociedad conyugal nace cuando se disuelve el matrimonio. ¿Por qué? ¿Cómo así? Claro, porque pues, la gente en su sano juicio no divide los bienes, salvo que hagan capitulaciones. Pero todo ese tema de la sociedad conyugal no existe realmente. Es algo artificial. El matrimonio, de hecho, es algo, y muchos lo han dicho, que el matrimonio monogámico, que lo que existe es la poligamia. No, lo que existe es la atracción hacia otras personas, ya sea de otro sexo o del mismo sexo, y querer tener relaciones sexuales. O si usted es más romántico, pues la atracción romántica, ¿sí? Ay, fulanita o fulanito, ay, no, yo quiero ir con esa persona o compartir mi vida, bueno, lo que sea, y se crea el matrimonio. Yo no sé si hasta ahora han entendido lo que he querido decir. Usted lo que está diciendo es que las personas jurídicas no existen y que el Estado no existe y que la ONU no existe. Sí, existe. No, existe, pero ¿en dónde existe? Ese es el problema. ¿Qué de la ONU? Pues no, el edificio allá en Nueva York, pues es un edificio. Sí, yo entiendo. Pero en cuanto al tema jurídico, ¿sí? Por ejemplo, la escala de leyes, de normas, eso la pirámide de Kelsen, si usted no ha visto mi video de la validez de la norma, que está en la primera temporada, pues no entiende lo que iba a decir ahora. Por ejemplo, esa jerarquía normativa, donde la Constitución está arriba, después vienen las leyes, después los actos administrativos, y algunos dicen que por encima el derecho internacional. ¿Eso existe en la realidad? Pues obvio que no. Pues obvio que no, claro, porque es una metarrealidad, o sea, está aquí en nuestra cabeza. Si ve que los abogados jugamos en dos terrenos, en el terreno de la realidad, pero tenemos un pie en esa metarrealidad que sería como la fantasía, pero es una fantasía seria, no es la fantasía lúdica de la guerra de las galaxias, Star Wars o El Señor de los Anillos, es una metarrealidad seria. Por ejemplo, hay una cosa que se llama los juegos de rol, no sé si ustedes lo han visto. Los juegos de rol el juego de rol para los que no lo saben, es que en el juego cada persona asume un papel, es como una obra de teatro sobre un juego. Entonces, yo soy el elfo, el otro es el mago, el otro es la bruja, el otro es el monstruo, y empiezan a jugar con base en esa realidad. Los juegos de rol son metarealidad. En el derecho es lo mismo. En una persona jurídica
yo soy el gerente, el otro es el revisor fiscal, el otro es el vicepresidente administrativo, el otro es el secretario general. Dice, ¿cómo así? ¿Y a usted le parece eso que es una mamadera de gallo? Mamadera de gallo, para los que no son colombianos, es tomar del pelo, una broma, digamos. Para usted eso es una broma? No, es real. Por eso le digo, pues es una meta realidad, pero que tiene seriedad. Que puede tener incluso implicaciones jurídicas serias, ¿sí? Por ejemplo, que el gerente haga autopréstamos en la plata de la empresa, o el jefe de pagaduría cuando va a pagar se vaya a un casino y no pague la nómina de la empresa. Alguien diría, bueno, eso es, esa es la metarealidad. Es una metarealidad muy seria. Si ven ustedes, por eso la diferencia con otras profesiones, los ingenieros, un médico puede vivir en una metarealidad, no. Un médico va a hacer una cirugía corazón abierto y él no puede pensar en cosas, bueno, esto es un probable corazón, una arteria aorta en un mundo ficticio, no, él está bien, el tipo abre el cuerpo y encuentra la arteria aorta y encuentra el corazón, el tipo no puede ponerse a metarealidades. Los abogados sí. Los artistas, claro que hay una metarealidad, una metarealidad lúdica. ¿Sí? Los poemas, el poema, metáforas, tú eres como la luna, lejana. Acabo de inventar ese poema, bien malo. Entonces, los artistas sí, y es lúdica, claro, es una metarealidad, pero los abogados tenemos la religión también. Aunque mira, ¿cómo así? ¿Entonces usted no cree en Dios? Dios también es una metarealidad. Pero es un tema más complicado, que no es propio este video. Ah, entonces para usted Dios no existe. No, yo sí creo en Dios. Y es una metarealidad, pero es, digamos, una metarealidad que tiene que ver con el ánimo de la persona, con las emociones. Bueno, es un tema más complejo. Ya entendieron ya supieron lo que es la metarealidad. La segunda es cómo se aplica el derecho. Lo tercero, que es lo que yo siempre trato de hacer con estos videos, es ¿y eso qué aplicación práctica tiene? ¿Qué aplicación práctica tiene la metarealidad para el mundo del derecho? Si los abogados jugamos en dos campos, el campo de la realidad, ¿sí? Y el campo de la metarealidad, a diferencia de otras profesiones, ¿eso qué pitos toca con respecto al derecho? En primer lugar, un tema histórico, y es que el derecho es muy histórico. El derecho es el producto de la historia humana. Es el producto de la historia. Los abogados existimos por un tema histórico. Si usted no sabe para qué existen los abogados, la historia. Si usted no sabe por qué existen los contratos, los principios generales del derecho, la buena fe, lo que sea, lea historia. La historia explica por qué existen todas estas instituciones. Ahora bien, lo que yo siempre he insistido hacia futuro. Estas metarealidades que obedecen a una realidad práctica, una realidad fáctica, una realidad comercial, de un sistema económico determinado, implica que hacia futuro también podemos crear nuevas metarealidades. ¿Sí es lo interesante del cuento? Entonces, ¿qué metarealidades prácticas vamos a crear los abogados para facilitar o para hacer más viable nuestra convivencia humana? Está muy ligado al segundo video, cuando hablaba de la vida extraterrestre. ¿Para qué nos sirve la vida extraterrestre? O hablar para crear un derecho universal. Aquí la metarealidad nos puede servir en primero aceptar eso. Ustedes, yo he sido profesor de derecho muchos años y cuando uno habla de esto los estudiantes se ríen. Y se ríen con una especie como de sospecha, como este tipo ya se friquió. No lo ven como algo serio. Piensan que es pura carreta que yo estoy diciendo. Pero lo que nosotros podemos crear son nuevas metarealidades con base en nuevas relaciones. O sea, no decir, no, el derecho tiene que ser totalmente real. Ah, no, entonces matrimonio. Acabemos el matrimonio. Y no, la ley de la selva. No somos animales. O sea, la diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos razón. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Me perdonarán las mujeres, si hay mujeres que están en este video. Yo veo una mujer y pues nace el deseo sexual.
pero no puedo ser un bárbaro, irme y tirármela encima, porque eso, pues eso tiene unas consecuencias jurídicas, violación, en fin, eso, porque tiene que haber consentimiento, o sea, y en las relaciones humanas no solo existe esa parte corporal, sino también existe la parte anímica, ¿no? Toca antes irse a tomar un café, conocerse y bueno, en fin, lo que sea. Entonces acabamos con el matrimonio, ¿no? Significa crear una nueva metarealidad, ajustada con una nueva forma de convivencia en la realidad. Y que esa metarealidad pues sea un reflejo de esas nuevas relaciones más humanas. Que esa metarealidad sea más humana. Que esa metarealidad esté acorde con con esos nuevos valores o con el fortalecimiento de esos valores positivos. ¿Sí ven? Asumir primero que vivimos en una metarealidad los abogados. Sí, creamos cosas ficticias, sí. Pero esa negación, ese negacionismo de la metarealidad también obedece a una razón. Y es decir, ¿a usted le parece que lo que tenemos en nuestro sistema es ficticio, fantasioso? Crear un derecho donde asumamos la metarealidad, donde asumamos las metarealidades y a través de esas nuevas metarealidades podamos crear un nuevo sistema de convivencia, unas nuevas metarealidades acordes a una sociedad más humana. ¿Sí ven? Los romanos lo hicieron, pero es que ellos tenían una sociedad esclavista. Ahora bien, si nosotros asumimos que tenemos una metarealidad, ¿sí? Si nosotros asumimos que existe esa metarealidad, podemos decir, bueno, entonces ahora creamos unas nuevas relaciones. Por ejemplo, el caso del matrimonio. Voy a poner un ejemplo. El matrimonio, por ejemplo, existen dos formas de acabar con el matrimonio. De mutuo acuerdo o por una demanda litigiosa por unas causales. Por ejemplo, la infidelidad. Tal. ¿Por qué no crear el matrimonio unilateral, el divorcio unilateral? El divorcio unilateral. ¿Sí? ¿Cómo así el divorcio unilateral? Sí, el divorcio unilateral. O sea, que yo si me quiero separar de una persona y diga, yo no quiero vivir con fulanita, presento una demanda y ya, se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque no quiero seguir casado con esa persona. Alguien diría, bueno, pero entonces todos los matrimonios se divorciarían, sí, pero también asumir esa metarealidad asume una realidad y es primero la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas veces, y el matrimonio se creó de cierta forma hacia cierto machismo hacia la mujer y ver la mujer como una especie como de objeto dentro de la fórmula entre la unidad económica del pater familias en Roma. Pues la mujer, los animales, todo eso, ¿no? Las mujeres ya. Entonces, pues el matrimonio es una forma de mantener como atada a la mujer. Entonces, ya en un momento, en un tema feminista, pues definitivamente esa metarealidad ya no sirve. Hay que crear otra. ¿Sí? Incluso llamarlo de otra manera, que no se llame matrimonio, por ejemplo. Sino otra cosa, pacto de convivencia, lo que sea. Si me estoy explicando, probablemente no. Sí, probablemente no. O sea, asumamos eso y creemos nuevas metarealidades, más acordes con lo que pasa en la sociedad. ¿Sí? Y que incluso puedan modificar la sociedad. ¿Sí? O sea, así como la realidad es el reflejo de una sociedad, también que esas metarealidades modifiquen esa sociedad. Porque no es un tema lúdico. A diferencia de los artistas, el tema de la metarealidad en el derecho es práctico, debe ser práctico, y se mete con un tema, digamos, del mundo real, con cosas patrimoniales, con la economía, con la libertad de las personas. Por ejemplo, el derecho penal. Él dice, sí, es una metarealidad, o sea, estar unos 30 años en la cárcel le parece una metarealidad. Sí, pero lo que podemos hacer es evaluar, por ejemplo, el derecho penal dentro de ese contexto que hemos creado aquí en la cabeza. Me explico. Yo cometo una falta, lo que sea. Por ejemplo, una persona va y se roba unas gallinas. Para la naturaleza, para el mundo real, eso tiene alguna implicación, le cae un rayo Dios manda un rayo y mata al ladrón de las gallinas, no. Tiene que haber una sanción humana. Entonces, en todo caso, el derecho penal existe
aquí también. El concepto de castigo, el universo no castiga, en teoría. ¿Sí? El que castiga es la sociedad humana, es la que castiga. ¿Sí ven ustedes? Entonces, de cierta forma, cambiar esa fórmula del derecho penal para adecuarla a las nuevas realidades y adecuarla a una nueva convivencia humana. No sé si me expliqué. Entonces, primero, ¿qué es la metarrealidad? Segundo, ¿cómo funciona la metarrealidad del derecho? Y tercero, ¿cómo nos puede servir la metarrealidad? Asumir esa metarrealidad para crear nuevos sistemas de convivencia. Obviamente, es un tema mucho más complejo, porque cambiar la metarrealidad implica cambiar la historia. ¿Sí? La profesión de abogado de cierta forma es una profesión artificial, porque, y eso me matarán mis colegas, pero es artificial, ¿por qué? Porque el lechero va a llevar la leche, bueno, cuando existía eso. El panadero hace el pan, el ingeniero hace los puentes y los abogados, ¿qué hacemos? No, sí, defender a la gente en los procesos. Pero eso no es algo, digamos, tangible. ¿Sí me explico? O sea, no es una necesidad como tangible. Por eso la gente que no es abogado no lo entiende. Precisamente por la convivencia humana hemos creado esas situaciones ficticias donde ahí operamos los abogados. En ese juego de rol serio que es el mundo del derecho, ahí entramos los abogados. Cuando asumimos eso, podemos cambiarlo. Se flexibiliza. No es algo rígido. Ahora sí entienden para dónde voy yo. ¿Sí entendieron? Ahí sí, como dice un humorista colombiano, el que entendió lo entendió. ¿Sí entienden lo que entienden lo que estoy tratando de decir? O sea, que a través de la asunción de las metarealidades podemos flexibilizar muchas situaciones en la vida real. ¿Ya? Bueno, me gasté media hora para explicar esto. Este es el último video del curso online de conceptos jurídicos. Ojalá, por lo menos de la quinta temporada. Ya no voy a asegurar que no vienen más videos o más temporadas. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Visiten mis otros videos. Y visiten mis blogs, blog jurídico, proyecto Aricayasis, la página legal. Dejo los enlaces abajo. Gracias por haber visto estos videos. Si tienen alguna inquietud me escriben o alguna crítica o si están de acuerdo o no de acuerdo, me dicen qué opinan. Gracias por ver este video y suscríbanse al canal. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Espero me haya sabido explicar y espero que no haya sido muy extenso, que no haya dado mucho enredo sobre lo mismo. Bueno, pasen un feliz día.